Damos la bienvenida a Óscar Ortiz, ex ministro y ex senador. Muy buenos días, Óscar, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto en saludarla. Muchísimas gracias. ¿Por qué plantea usted suspender las elecciones por 60 días? Al menos así lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Mire, tenemos una situación que en Bolivia ya es oficial, lo cual obliga a todas las otras autoridades a tomar decisiones, y es que nos encontramos en lo que se denomina un rebrote o una segunda ola de la pandemia. Estamos viendo lo que está sucediendo en otras naciones, incluso en Europa, en los Estados Unidos, con sistemas mucho más avanzados que el nuestro, donde esta segunda ola incluso está causando mayores daños que la primera sobre la salud y la vida de la población. En Bolivia yo creo que estamos perdiendo mucho tiempo. Hemos llevado prácticamente un mes con advertencias de los médicos, de los directores de los hospitales, incluso las autoridades sanitarias, de que ya estamos oficialmente en una situación de rebrote pandémico. Y por lo tanto, nos estamos arriesgando a llegar a una situación en la cual los hospitales no tengan la capacidad de atender a los enfermos graves. Ya varios directores de hospitales lo han advertido, incluso algunos han dicho que ya han llegado a ese punto. Eso es lo que se llama el colapso del sistema sanitario, y ahí es donde comienzan a multiplicarse incluso la pérdida de vidas humanas. Las campañas electorales inevitablemente conducen a aglomeraciones, y las aglomeraciones son lo más contraindicado que pueda haber para enfrentar la pandemia. Por lo tanto, sí, el ministro de Salud ha dicho que durante febrero se dará lo que se llama el pico de esta segunda ola, o sea, la fase más crítica. Sí, en Santa Cruz el director del CEA ha dicho que en nuestro departamento ese pico se va a dar antes, en la segunda quincena de enero. No podemos continuar con una actividad electoral que sabemos que va a multiplicar los contagios, va a saturar los hospitales e incluso va a provocar pérdidas de vidas humanas. Para la población en general, que se posterguen las elecciones 60 días, que los actuales alcaldes y gobernadores puedan dedicarse a atender la pandemia, y las campañas esperen 2 meses que pase esta fase más crítica. Yo creo que es lo más conveniente para preservar vidas. Bueno, de acuerdo al video que usted ha difundido también, hay autoridades que no están tomando las medidas necesarias por cálculos políticos. Usted dice eso. ¿A quién se refiere? Mira, bueno, una de esas autoridades son, por ejemplo, el Tribunal Electoral. No nos olvidemos que el año pasado se postergaron las elecciones en 2 oportunidades, y hoy todas las advertencias que tenemos son que esta segunda ola viene con un impacto mayor. Hemos visto, yo creo que todos vemos en las noticias internacionales, incluso medidas de confinamiento que han adoptado países tan avanzados como Inglaterra y Alemania. Nosotros tenemos que tomar medidas oportunas para evitar llegar a después asumir medidas desesperadas en una fase más crítica. Creo que el gobierno nacional tampoco está actuando como debiera. Si comparamos incluso los pronunciamientos de algunas autoridades, por ejemplo municipales, en marzo del año pasado con lo que se está haciendo hoy, vemos que hay una serie de cambios de posiciones, y me parece que aquí estamos perdiendo días y semanas preciosos que debieran haberse utilizado en tomar una serie de medidas preventivas, sobre todo orientadas a evitar las aglomeraciones, para disminuir la tasa de velocidad de multiplicación de los contagios. Óscar, es grave lo que usted dice, que el Tribunal Supremo Electoral, que sería el árbitro mayor en este proceso de la campaña y las elecciones, pues bueno, estaría asumiendo una posición más política, de cálculo político, que técnica. Bueno, yo creo que ellos, claro, tratan de cumplir su rol, y es de una vez por todas terminar con los calendarios electorales que le han sido encomendados. Pero, les repito, hoy ya conocemos mucho más de la pandemia de lo que se conocía en marzo del año pasado, cuando se produjo la primera postergación, y estamos viendo que esta segunda ola, si bien ya hay un mayor aprendizaje sobre cómo atender a quienes se contagian por el COVID, igual está causando un número de contagios mayor, y por lo tanto, como igual hay un porcentaje de personas que lamentablemente caen en un estado de
de mayor gravedad y algunas de ellas pierden la vida, también se pierden una gran cantidad de vidas humanas. Por lo tanto, yo creo que, y hoy he presentado, oficialmente se ha presentado mi solicitud como ciudadano en base al derecho de petición que nos da la Constitución, una carta al Tribunal Supremo Electoral requiriendo que en sala plena consideren inmediatamente esta suspensión. Les reitero, yo creo que hoy Bolivia ya superó lo que era más conflictivo, que eran las elecciones nacionales. Si se postergan en 60 días las elecciones, no va a pasar nada, no se va a desestabilizar la democracia, pero sí se va a tener 60 días para tratar de disminuir la velocidad de contagio y así posibilitar que la capacidad hospitalaria no sea rebasada y puedan atender a los enfermos graves. Ese es el punto, si usted lee en toda la información que sale a nivel internacional, que todos los países tratan de evitar, el momento de lo que se llama el colapso de las instalaciones hospitalarias. Ya ha habido algunas reacciones de partidos políticos y agrupaciones sobre la propuesta que ha hecho usted de postergar las elecciones. Algunos dicen que no sea con un afán político y otros dicen que se base específicamente en un informe técnico. ¿Usted cree que es necesario que el Tribunal Electoral se reúna previamente antes de tomar decisiones en torno a esto con los expertos en salud? Yo estoy fuera de las elecciones e incluso he renunciado a mi militancia partidaria, pero tengo una experiencia, tengo un conocimiento y tengo una información de lo que vivimos el año 2020 y por esa experiencia justamente que estoy haciendo esta propuesta. Quien le corresponde tomar la decisión es el Tribunal Supremo Electoral. Pero ya tenemos informe. El ministro de Salud ha indicado hace varias semanas, yo creo que la situación se ha agravado posteriormente, que en febrero tendremos la fase más crítica, lo que comúnmente se llama el pico de esta segunda ola o de este rebrote. El director del CEDES en Santa Cruz ha indicado de que en nuestro departamento, porque no llega a todo el país al mismo tiempo, ese pico, esa fase crítica se va a realizar en enero. Bueno, enero y febrero, como las elecciones son el 7 de marzo, son los meses en los cuales se realizaría obviamente la mayor cantidad de actividades de campaña. Yo he hecho campaña. No hay forma de evitar las aglomeraciones, el contacto entre la gente y por lo tanto la multiplicación de los contagios con las campañas electorales. Seguramente habrá que estudiar también otras actividades que generen aglomeración. Por ejemplo, ya hemos visto otros países que están suspendiendo actividades de carnaval, en fin. Entonces, aquí yo creo que tenemos que tomarnos en serio esto y les reitero, la anterior vez, cuando hubo la primera ola, en Bolivia tomamos medidas prácticamente una semana, 10 días después de aparecer el primer caso. Aquí estamos viendo que ha pasado todo diciembre con los números de contagios disparándose, con el retorno de las pérdidas de vidas humanas también aumentando y con varios directores de hospitales que han salido a decir que ya están llegando a una situación en la cual las unidades de terapia intensiva están llenas y por lo tanto incluso están teniendo que postergar algunos tratamientos urgentes por otras enfermedades. ¿Hasta cuándo cree usted, Oscar, que debería tomarse una decisión? ¿Hasta cuándo cree que debería tomarse la decisión? Bueno, yo creo que esta semana es oportuna, por eso presenté la propuesta el primer día hábil del año, incluso para evitar que los candidatos, que los partidos incurran en mayores gastos, si se va a postergar todavía esto, pero además para evitar que cada día que pase donde hayan estas actividades de campaña, estos encuentros, estas reuniones masivas, se acelere la multiplicación de los contagios. Perfecto. Yo sé que usted no está en campaña, como decía, pero quiero consultarle también su criterio en torno a un tema que es la decisión del TCE de suspender y procesar a la vocal Rosario Baptista por haber denunciado supuestas irregularidades que de acuerdo a un estudio no habría existido. ¿Qué piensa usted sobre esa decisión? A mí me llama mucho la atención, me preocupa la verdad, porque si bien puede haberse demostrado que quizás el temor de la vocal Baptista Canedo no se ha comprobado, si el tribunal va a castigar a uno de sus miembros que expresa una preocupación, que presenta una denuncia, que yo entiendo en ese momento solicitaba una investigación, básicamente se está coartando
las facultades, las posibilidades que tiene cada uno de los miembros del Tribunal Supremo Electoral para poder cumplir su función también de fiscalización interna. Pero además, cada vocal del Tribunal Supremo Electoral, en este caso la vocal Baptista Canedo, ha sido elegido por más de 2/3 de la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí hay un mandato constitucional y realmente a mí me preocupa la medida que han tomado. Creo que en todo caso ella en su momento rectificó también la denuncia que ella ha formulado, aclaró, y no sé qué otras consideraciones habrán tomado, pero creo que establece un precedente que nos debe causar preocupación. Muchísimas gracias, Óscar Ortiz, ex ministro y ex senador, por la entrevista, muy amable. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.